supuesto, amigos de BPI TV, nos encontramos desde la sede de Avanzada Progresista porque hoy se cumple el 7º aniversario de este partido político. Acá a mi lado se encuentra Luis Romero, secretario general de Avanzada Progresista, para que nos dé declaraciones a propósito de su aniversario el día de hoy. Bueno, antes que nada, buenos días a todos, muy agradecidos por su presencia. Esta es una semana muy particular, además del aniversario del partido, o mejor dicho, paralelamente al aniversario del partido se celebra el Día del Periodista, de manera tal que, primero que nada, para nosotros es un honor reconocer la labor de los periodistas en estos tiempos que está viviendo el país, tiempos de turbulencia, tiempos de oscurantismo, donde el gobierno se ha mostrado desde hace mucho tiempo muy sensible a la información, muy sensible, muy reactivo frente al derecho que tienen los venezolanos a estar informados. El trabajo de los periodistas es un trabajo fundamental, es un trabajo dificultoso y nosotros reconocemos el mérito de todos ustedes y además de los equipos que siempre, exponiendo incluso su vida en las calles por los niveles de conflictividad, acompañan a los equipos periodísticos. De manera que, además de felicitar a todos nuestros compañeros, militantes, dirigentes de Avanzada Progresistas en todo el país, queremos felicitar y reconocer el trabajo y la labor del gremio periodístico. Por cierto, en nuestro partido hay un periodista que tiene una dilatada carrera en el gremio, muy reconocido por todos, que es Mario Villegas, que expresa pues lo que es el ejercicio de una profesión llena de dificultades, pero también llena de motivaciones y de compromiso con la verdad. De manera tal que nuestra felicitación al gremio periodístico y nuestro reconocimiento a la labor que ustedes desempeñan. Avanzada Progresista es un partido que ha venido abriéndose espacio con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho sacrificio, con mucho coraje, pero también con mucha firmeza. Es un partido que cumple 7 años el próximo jueves. Es un partido que nació gobernando, un partido que conoce y sabe qué hacer para resolver los problemas de la gente. Es un partido que no solamente hace oposición con posición, como lo hemos dicho, que asumimos nuestro compromiso con la verdad, que nos ha correspondido en muchas oportunidades decir cosas que una mayoría o una minoría eventual no comprende y por las cuales hemos sido criticados. Pero nosotros hemos sido consistentes y coherentes en la defensa de los valores de la democracia, de las libertades ciudadanas, en la defensa de la institucionalidad democrática del país y en la defensa de una salida y en la promoción de una salida política civilizada a la crisis que golpea a la nación. Hemos dicho y sostenemos que el camino que debe transitar el país, sus factores políticos, la sociedad civil y la ciudadanía en general, es el camino de la reconciliación nacional, el camino de un acuerdo, de un entendimiento, de una negociación que permita resolver la grave crisis de gobernabilidad que ahoga a Venezuela, pero que además se expresa en el padecimiento cotidiano de la gente. Este es un gobierno que ha fracasado en todos los ámbitos de su gestión. Es un gobierno con un saldo negativo en el desempeño del área económica, un gobierno que ha sumido el país en la pobreza, un gobierno que ha triturado el ingreso de los trabajadores. Hoy vemos cómo se expresa el gran fracaso del modelo económico, entre otras cosas, en el ingreso de los trabajadores. Hace un año, a propósito de la campaña del 20 de mayo, propusimos la necesidad de dolarizar el trabajo, el salario de los trabajadores. Y el tiempo nos ha dado la razón. La economía se ha dolarizado. Y lo único que todavía sigue funcionando en bolívares es el salario de los trabajadores. Nosotros hoy ratificamos nuestra exigencia, nuestro reclamo para que el salario de los trabajadores se dolarice. Todo en Venezuela se compra con el referente del dólar. El bolívar fuerte ha pasado a ser una moneda de segundo nivel. Y no es posible entonces que nuestros trabajadores, que los venezolanos reciban unos salarios de miseria expresados en una moneda que no significa nada en el mercado de compra y venta de bienes. Ratificamos nuevamente la necesidad de ajustar los salarios de los trabajadores, pero ajustarlos en dólares. Es
simple y llanamente un proceso de sinceración de una realidad que ya estamos padeciendo todos los venezolanos. Decía yo que este es un gobierno fracasado, que ha llevado el país a la ruina, que desmontó todas las claves del éxito que la economía venezolana evidenció hasta hace apenas unos 20 años. Este era un país con una economía próspera. Por supuesto que tenía muchos problemas, pero tenía, por ejemplo, una propiedad privada pujante, una propiedad privada que manifestaba indicadores de competitividad, que generaba empleo. Bueno, hoy vemos cómo la empresa privada en Venezuela está casi aniquilada. Miles de empresas que fueron expropiadas por el gobierno hoy sencillamente pasaron a engrosar un cementerio de estructuras que no generan empleo, que no generan riqueza, que fueron demolidas por un proyecto económico fracasado, que es reconocido en el mundo entero como un camino que no debe seguirse, que es el camino de la estatización, que es el camino de la planificación centralizada. Cualquier economía moderna hoy en día se fundamenta sobre la base del respeto a la propiedad privada, y eso este gobierno lo ha vulnerado sistemáticamente, y eso nos ha traído a esta situación de precariedad económica. Pero el indicador más demoledor, donde se expresa el fracaso del modelo económico del gobierno, es en la pobreza de la gente. Hoy vemos, como ya dije, en las calles de Venezuela, miles de compatriotas desempleados o con empleos precarios que no perciben el suficiente ingreso ni siquiera para comprar los alimentos básicos. El gobierno permitió, o digamos, abrió la espita de las cifras del Banco Central. Ahí están esas cifras que hablan por sí solas. Una hiperinflación que, como ya dije, aniquiló el ingreso de los trabajadores, desmanteló la productividad en el país y ha reducido a las empresas a un ámbito de la supervivencia. En Venezuela estamos padeciendo una economía de sobrevivencia, donde la gente está en la calle viendo cómo va a resolver el almuerzo o la cena de ese día y con la incertidumbre sobre si va a comer o no mañana. No ha sido solamente en el ámbito económico, en el ámbito de las libertades políticas el gobierno ha restringido la libertad de expresión, por ejemplo. Ha desatado una persecución feroz contra la disidencia democrática en el país. Hemos visto en las últimas semanas cómo el gobierno ha ido rebanando a la Asamblea Nacional con un mecanismo perverso de persecución a los diputados que fueron electos en el año 2015 en una elección de más de 14 millones de venezolanos. Esa Asamblea Nacional que expresa la voluntad legítima del pueblo venezolano ha venido siendo acosada, ha venido siendo perseguida, ha venido siendo, como ya dije, aniquilada, rebanada por un gobierno que pretende, en todo caso, falsificar la expresión legítima del voto mediante una Asamblea Nacional Constituyente, que todos sabemos cuál fue el mecanismo que se utilizó para la elección de esa entidad espuria, que si bien hoy representa una realidad política, su fundamento, su anclaje democrático es casi nulo, por no decir absolutamente nulo. Ratificamos entonces la denuncia frente a la arremetida totalitaria del gobierno, frente a la necesidad que ha manifestado el gobierno con su precaria base de sustentación cada vez mayor en los sectores populares, de restringir las libertades ciudadanas, de confiscar las libertades políticas. Frente a eso, Avanzada Progresista ha sido absolutamente franca, absolutamente honesta, absolutamente vertical. Nosotros hemos denunciado la arremetida totalitaria del gobierno e incluso la hemos padecido. Compañeros nuestros que han participado en las jornadas de protesta pacífica han perdido la vida, como es el caso de Jorman Berbicia, dirigente nuestro de la Juventud de Barinas, que en las protestas del año 2017 perdió la vida, o como el caso del compañero Ramón Rivas, que fue hasta su muerte secretario de organización de nuestro partido en el estado Carabobo, y el caso del compañero Apure, que en este momento no recuerdo, que también perdió la vida en circunstancias que del todo no han sido aclaradas. Lo que quiero decir con esto es que a nosotros también nos ha tocado pagar el precio de la merma de las libertades públicas, de la arremetida autoritaria del gobierno. Hemos estado en las calles, hemos estado con la gente. La semana pasada nuestra secretaria general de Caracas, Maribel Castillo, que nos acompaña, fue víctima de una arremetida de los colectivos. Estaban desarrollando una actividad de protesta por el alza de los precios, por la inflación, por la escasez de alimentos en el mercado Guaycaipuro, y fueron agredidas por unos colectivos que los encabezaban unos concejales del PSV en Caracas. Digo esto porque muchas veces se ha sostenido que las posiciones de Avanzada Progresista son ambiguas. Todo lo contrario, nosotros estamos en la calle con la gente, pero a veces nos ha correspondido
asumir posiciones de disidencia frente a situaciones que no acompañamos. Sostuvimos una reunión con Juan Guaidó en el mes de marzo, le dijimos que no íbamos a acompañar y lo ratificamos hoy, ninguna solución de fuerza, mucho menos nos vamos a sumar a la promoción de intervenciones militares extranjeras en Venezuela. Nuevamente apostamos por el camino de la paz, por el camino de la negociación, por el camino del entendimiento. Hemos acompañado la iniciativa de Oslo, de los diálogos de Noruega, aun cuando allí no está expresado, porque no está presente ningún dirigente de avanzada progresista. Creemos que hay que anteponer el interés del país y hemos acompañado esa iniciativa. Hemos apoyado la iniciativa del Grupo de Contacto Internacional. Cuando vino la delegación de alto nivel hace apenas 2 semanas, fuimos recibidos por el Grupo de Contacto. Allí le expresamos nuestro apoyo a la cooperación, a la participación, a la asistencia de la comunidad internacional. Pero una cosa es la cooperación y la participación y la vigilancia de la comunidad internacional, y otra cosa diferente es el tutelaje. Estamos convencidos que cualquier agenda de negociación tiene que tener en su diseño, en su estructuración, la participación de venezolanos. Nosotros no podemos renunciar al ejercicio como actores soberanos para definir nuestro propio camino. Bienvenida a la cooperación, bienvenida a la participación de la comunidad internacional. No obstante, debo decir que estamos convencidos que los procesos de negociación deben contar con la participación activa de representación del país. Sobre eso, es una propuesta que algunos voceros de la oposición han venido planteando y nosotros queremos acompañarla hoy pública y abiertamente. Creemos que es importante que a la iniciativa de Noruega, o que la iniciativa de los diálogos de Noruega sea complementada por lo que hemos llamado la nacionalización de la discusión y los acuerdos. Es decir, que acá en Venezuela podamos ponernos de acuerdo en atender situaciones críticas que están afectando a la ciudadanía, en dar las respuestas adecuadas para el padecimiento que sufren la mayoría de los venezolanos. No podemos posponer las soluciones del sufrimiento de la gente o al sufrimiento de la gente a que se resuelva el problema de la pugna por el poder. Los tiempos políticos son mucho más lentos que los tiempos de la ciudadanía. Hay que dar respuestas puntuales a situaciones que están incluso poniendo en peligro, cuando no liquidando la vida de los venezolanos. Por ejemplo, hay que dar una respuesta urgente al padecimiento de nuestros niños en el JM de Los Ríos. Pero además, el JM de Los Ríos se ha vuelto el emblema de toda una crisis del sistema sanitario. Eso que está pasando en ese hospital está pasando en otros centros asistenciales del país. ¿Esa gente puede esperar a que se resuelva el problema del poder en Venezuela? Los tiempos del hambre, los tiempos de la vida de nuestros niños no esperan, requieren una respuesta inmediata o lo antes posible de la clase política. Y es por eso que hemos dicho que es importante traer el diálogo a Venezuela, traer la negociación a Venezuela, abrir una mesa de acuerdo y entendimiento en el país que permita atender las urgencias de la gente. Es importante, fundamental, es nuestro principal compromiso, conectarnos con la cotidianidad de los venezolanos. Cuando la agenda de los políticos se diferencia de la agenda del padecimiento de la gente, se produce un abismo, un vacío, una fosa, que es desde donde surgen las circunstancias que no queremos generar o que no queremos vivir. Situaciones de violencia que ya hemos vivido en el pasado, de confrontación abierta, que lo que hacen es complicar aún más la situación y la gravedad de la situación de los más vulnerables, de la gente. Precisamente sobre eso también hemos fijado posición sobre las sanciones, y ha sido un tema que ha generado una polémica, pues se ha dicho que hemos tenido una posición no muy clara con el tema de las sanciones. Por el contrario, hemos dicho y sostenemos, estamos a favor de las sanciones en contra de los funcionarios corruptos de este gobierno, pero no vamos a acompañar ninguna sanción desde el exterior que termine por afectar a las grandes mayorías, a los más vulnerables, al pueblo. En definitiva, la historia en la lucha de la democracia frente a los regímenes totalitarios, autoritarios, ha demostrado que esas sanciones, por ejemplo, como los bloqueos económicos, lo que hacen es atornillar a la nomenclatura gobernante y termina perjudicando a la gente, termina perjudicando al ciudadano de a pie. Decir que la crisis económica del país es producto de las sanciones es una gran mentira del gobierno, pero también mienten quienes no asumen o niegan que algunas de esas sanciones van a agravar la situación y van a empeorar la vida cotidiana de la gente. Bueno, nosotros no vamos a acompañar esas sanciones.
Exigimos mayores sanciones contra los funcionarios que estén señalados por delitos ante la ley de este gobierno. Pero esas sanciones que que pueden terminar potencialmente perjudicando a la gente, nosotros no las vamos a acompañar. Además de todo lo ya dicho, ratifico la posición de nuestro partido, que ha sido consistente y coherente durante todos estos años en la defensa del voto. Creo que el camino a seguir es el camino de la ruta electoral. Para eso necesitamos unas condiciones mínimas, o mejor dicho, unas condiciones que se adapten a los estándares internacionales. Asistir a un proceso electoral en las condiciones de los procesos anteriores recientes no tiene mayor sentido. Necesitamos un árbitro imparcial, necesitamos un nuevo CNE, pero ese CNE tiene que ser electo, tiene que ser designado a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, que le otorgan a la Asamblea Nacional las competencias para que ese CNE pueda ser designado. Exigimos también el respeto a la representación proporcional de las minorías. Exigimos también una determinación muy clara de los lapsos electorales. Esta Asamblea Nacional termina su periodo en enero del año 2021. Esos lapsos hay que respetarlos. Mientras más nos alejemos de lo que establece la Constitución, más confuso y potencialmente conflictivo será el camino para encontrar una solución política. Ahora bien, todos esos temas hay que discutirlos. ¿Y con quién hay que discutirlos? Por supuesto con la contraparte. ¿Y cuál es la contraparte? Los que ejercen el poder, los que están en Miraflores. Usted levanta el teléfono y la atiende Maduro en Miraflores. ¿Con quién hay que negociar? ¿Con quién hay que acordarse? Bueno, con el gobierno. Y eso no significa claudicar, eso no significa rendirse, eso no significa lavarle la cara al gobierno. En la mesa de negociaciones, con una estrategia clara, lo que vamos es a reivindicar y a defender lo que la gente ha defendido en las calles. Es verdad, el 80% del país reclama un cambio político, pero la gente no quiere hacerse matar en las calles. La gente no quiere acompañar agendas ocultas. La gente no quiere acompañar planes que no estén del todo claros, no quiere acompañar aventuras. Ya por allí hemos pasado. Cuánta sangre, cuánto padecimiento, cuánto sacrificio en vidas de nuestros jóvenes han costado esas iniciativas que en definitiva no responden al interés de la mayoría de los venezolanos. En el terreno de la violencia, el gobierno siempre tendrá la ventaja. La fuerza de los demócratas, la fuerza de la mayoría de los venezolanos es la fuerza del voto. Debemos organizarnos, debemos prepararnos porque viene un proceso electoral. Eso es un debate que tenemos que dar en el seno de la oposición, pero en principio nosotros somos favorables a que con las condiciones y las garantías adecuadas por parte de la comunidad internacional podamos propinarle una derrota al gobierno, como acaba de ocurrir, por cierto, en Turquía. En Turquía, este domingo pasado hubo elecciones en la capital, en Estambul, elecciones municipales. En el marco de una situación tan precaria como la de Venezuela, porque el régimen que gobierna en Turquía es tan autoritario como el venezolano, tan corrupto como el venezolano y con mecanismos de represión tan duros como el venezolano, como los que nos gobiernan en Miraflores. Bueno, resulta que a la oposición socialdemócrata en Turquía le fueron confiscadas las elecciones después de un triunfo hace unos meses. Habiendo ganado, Erdogan confiscó las elecciones y pidió repetirlas. Lejos de amilanarse y de rendirse o de convocar a la abstención, esa oposición se organizó mejor y ganó nuevamente las elecciones, esta vez con una ventaja mayor que el proceso confiscado por el gobierno autoritario de Erdogan. Esa es la lección de los demócratas. La fuerza de la mayoría democrática venezolana se expresa a través del voto, pero para llegar allí hay que avanzar en un proceso de negociación y acuerdos que, como ya dije, no es una claudicación, no es una concesión que le vamos a hacer al gobierno, no es como en oportunidades anteriores para que el gobierno gane tiempo, es sencillamente para llegar a los acuerdos mínimos que nos permitan avanzar hacia un proceso electoral en donde la voluntad de la gente cuando exprese su voto sea respetada. Nosotros tenemos mucha experiencia en eso. Nosotros, a propósito del pasado 20 de mayo, acudimos al TCJ, allí presentamos un recurso en la sala electoral, en donde evidenciábamos todas las irregularidades que se cometieron en esas elecciones. Lamentablemente, sabemos cuál es la condición del Poder Judicial en Venezuela, secuestrado por el Ejecutivo, no se produjo la respuesta adecuada. Pero
en circunstancias similares, cuando la gente se moviliza masivamente, hemos derrotado al gobierno. Así ocurrió en el 2015, así ocurrió en Anzoátegui, así ocurrió en Nueva Esparta, así ocurrió en el Táchira, así ocurrió en Mérida en las elecciones de gobernadores. ¿Por qué la oposición gana en Mérida? ¿Por qué gana en el Zulia? Aunque lo que pasó allí posteriormente pasará a la posteridad como una situación que bordea el absurdo en la historia contemporánea de Venezuela, pero ese es otro tema. ¿Por qué la oposición gana en el Zulia, en Mérida, en Táchira, en Anzoátegui? No por una concesión del gobierno, porque allí nos organizamos, porque allí elegimos los candidatos adecuados, porque allí la gente se movilizó y defendimos el voto en las mesas y obtuvimos un resultado positivo. El año que viene corresponden las elecciones a la Asamblea Nacional, tal cual lo establece la Constitución. Debemos trabajar para que las condiciones de ese proceso electoral, como ya dije, respondan a los estándares internacionales con las debidas garantías de la observación internacional. Pero también debemos prepararnos internamente en fortalecer la unidad. Vamos a repetir el bochornoso episodio de una oposición dividida entre abstencionistas y participacionistas. Bueno, esa es la ventaja que le damos nosotros al gobierno para que pueda, con su minoría, ganar los procesos electorales. Nosotros ya nos estamos preparando para eso e invitamos al resto de los factores de la unidad democrática para que demos ese debate sobre la estrategia a seguir. Si seguimos insistiendo en una ecuación que es impracticable, eso que llaman el mantra, vamos a seguir acumulando errores y lo que fue un proceso de reorganización de la oposición, de entusiasmo de la gente que se manifestó en los primeros meses del año, bueno, todo capital político se agota cuando la gente pierde la esperanza. Y con el paso del tiempo se ha evidenciado que ese esquema del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres ya no responde a la realidad actual. Y una estrategia que no es susceptible de ser evaluada y ajustada está condenada al fracaso. Se lo dijimos a Guaidó en privado, lo hemos dicho en público, porque como ya dije, somos un partido que decimos las cosas como son. Decimos lo que pensamos y actuamos en base a lo que decimos y lo decimos públicamente. De producirse un escenario de negociación, de acuerdo, de discusión en Venezuela, nosotros asistiríamos sin ningún complejo y lo anunciaríamos públicamente. No tenemos problema con eso. Aquellos que nos acusan de ser colaboracionistas por hacer un esfuerzo para trabajar en función de darle soluciones a la trágica realidad de los venezolanos, no tenemos inconveniente con eso, no tenemos complejo. Nuestro deber como partido político es darle una respuesta a nuestra gente, a la gente que está padeciendo el drama que ha traído este gobierno nefasto, cuyo proyecto fracasado ha llevado a un país próspero a una situación de precariedad. Ahora, que todos conocemos. ¿Qué tan importante considera usted el papel de la comunidad internacional en la resolución de la crisis humanitaria que se vive actualmente en el país, cuando recientemente tuvimos la visita de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, y ella aseguraba que el 75% de los recursos del Estado habían sido destinados a causas sociales, aún con la situación que se vive actualmente y aún cuando el líder de esta organización política, la cual usted también representa, se encuentra en Europa en estos momentos por temas relacionados a una ayuda humanitaria, y si nos pudiese también dar detalles sobre eso. Bueno, Falcón, el presidente del partido, no está en Europa. Está en el exterior, pero no en Europa, y no está en tema que tenga que ver con la ayuda humanitaria. Está resolviendo unos problemas personales. Sobre la visita de Bachelet, la presencia de Bachelet en Venezuela es la ratificación y la comprobación de la vulneración de los derechos civiles y ciudadanos en el país. Una funcionaria de ese nivel, de primerísimo nivel a nivel mundial, la más importante en materia de preservación y defensa de los derechos humanos, que se traslade a un país, es porque la situación en ese país, en este caso el nuestro, es crítica. Pudiéramos hacer 20 ruedas de prensa para enumerar las sistemáticas violaciones que el gobierno ha hecho de los derechos humanos, civiles, ciudadanos de los venezolanos. La presencia de Bachelet ratifica lo que los factores democráticos hemos venido denunciando. Pero Bachelet además dijo algo muy importante. Bachelet admitió que algunas de esas sanciones pueden terminar por empeorar la crisis económica que está padeciendo el pueblo de Venezuela, que ha sido nuestra preocupación o una de nuestras preocupaciones. Es decir, la presencia de Bachelet también evidencia la necesidad de que la comunidad internacional, para responder directamente a tu pregunta, se mantenga atenta
y con presencia en el drama venezolano. La comunidad internacional es una variable determinante y nosotros no es que estamos planteando que se desmonten las sanciones. Lo que estamos diciendo es que muchas de esas sanciones van a terminar perjudicando a la gente que no tiene la responsabilidad directa de lo que está ocurriendo. Y es nuestro deber alertarlo. Pero la variable de la comunidad internacional actuando en función de la resolución de la situación venezolana es fundamental. Yo diría que es determinante. Una cosa, usted planteó ahorita que está de acuerdo con las conversaciones en Oslo y todo lo que implica negociación. Sin embargo, una pregunta, ¿qué mensaje le da usted, por ejemplo, lo que mencionado, a la gente del hospital JM de los Ríos, todos esos niños que se están muriendo, que apenas en 2 semanas se murieron 6, y entonces ustedes están hablando, pero vamos a negociar con el gobierno, vamos a ver qué hacemos con esto, mientras esta gente sigue muriendo, mientras está la gente de Maracaibo sin gasolina? O sea, ¿el país aguanta esa negociación mientras todo este país está pasando? Fíjate, hemos dicho que el tiempo de la política es lento con respecto al tiempo del drama de la gente en las calles. Pero, por ejemplo, en el caso puntual del JM de los Ríos, yo creo que ambos factores, Guaidó y Maduro, tienen que ponerse de acuerdo en un paquete de ayudas urgente, puntual, para sacar a esos niños al exterior y que puedan, tengo entendido que la mayoría de ellos es por trasplante de médula y por otras dolencias, digamos, que requieren una atención médica especializada. Bueno, si tenemos más de 50 países reconociendo la administración de Guaidó, ¿por qué esos países no manifiestan su solidaridad en Venezuela, trasladando a esos niños a centros asistenciales en el exterior para salvarles la vida? Eso es lo que nosotros consideramos que es la solidaridad útil, la solidaridad activa. Igualmente el gobierno de Maduro. ¿Por qué el gobierno de Maduro no entiende puntualmente la precariedad de la planta física del JM de los Ríos y de otros hospitales? Mira, hay un caso que evidencia que cuando ambos factores se ponen de acuerdo, eso se refleja directamente en el bienestar puntual de ciertas situaciones del país, o mejoras en el bienestar de algunos padecimientos de los venezolanos. El caso de la ayuda humanitaria. Nosotros dijimos desde el mes de enero que la ayuda humanitaria debería quedar en manos de los entes especializados internacionales que tienen experiencia en el manejo de este tipo de situaciones, por ejemplo la Cruz Roja. Y advertimos sobre la inconveniencia de que la ayuda humanitaria fuese utilizada como una herramienta política. Cuando se produjo el acuerdo para depositar en la Cruz Roja el ingreso de lo que era el cúmulo de ayuda humanitaria, pues esa ayuda pudo ingresar. Y nosotros no tenemos estadística, pero estoy seguro que muchos de esos insumos que ingresaron al país sirvieron para incluso eventualmente salvarle la vida a algunos venezolanos. Nuevamente, ratifico nuestro interés y nuestra intención de promover acuerdos parciales para dar respuesta a situaciones parciales. Mientras se resuelva el problema de la pugna por el poder para saber quién se queda en Miraflores, hay que darle respuestas parciales a problemas que están afectando dramáticamente la vida de los venezolanos. Además del sistema sanitario que usted hacía referencia, ¿qué otros puntos usted considera claves para estos parciales acuerdos? Bueno, por ejemplo, si el país no puede comprar equipamiento, repuestos, refacciones para el sistema eléctrico, ¿cómo vamos a superar, por ejemplo, el drama que están viviendo los zulianos si el país no puede comprar un bombillo? Porque aquellas, digo un bombillo como una exageración pedagógica, porque aquellas empresas extranjeras que se lo vendan a la nación están expuestas a sanciones. ¿Cómo vamos a resolver ese problema cuando haya un cambio de gobierno? Y si esto se demora, ¿cómo puede ocurrir? ¿Qué pasa con el Zulia, con la zona andina, que padecen apagones casi diariamente, o mejor dicho, diariamente de más de 8 y 10 horas? Tiene que haber un acuerdo entre las partes, oposición y gobierno, para que se haga la solicitud a la comunidad internacional y el Estado venezolano pueda acceder a los equipos y las refacciones necesarias para empezar a meterle mano al sistema eléctrico. Si el país no puede comprar una curita, un inyectador, una jeringa, ¿cómo resolvemos el problema de los hospitales? Ah, que sabemos que se lo roban, lo sabemos. Bueno, entonces eso debe activarse un mecanismo de coordinación donde las Naciones Unidas tengan una participación, por ejemplo, y de allí la importancia de la delegación que dejó en el país Bachelet. Con esa delegación también nos reunimos la semana pasada. Bueno, para que se active un mecanismo en donde con la debida supervisión esos fondos sean liberados para que el país pueda recibir
los elementos necesarios para ir respondiendo parcialmente a esas crisis. Secretario, ¿cuál es la diferencia haciendo referencia usted comentaba sobre el sistema electoral, ¿no? El CNE, ¿cuál es la diferencia del sistema electoral del año 2015 al actual? En términos absolutos, muy pocas o ninguna. Lo que vimos el 20 de mayo fue el incremento del abuso del aparato del Estado al servicio del partido de gobierno. Por ejemplo, el 20 de mayo vimos cómo escaneaban el carnet de la patria dentro de los centros de votación. Eso no se había visto nunca antes en Venezuela. Eso es un abuso intolerable. Eso no puede volver a ocurrir. En procesos electorales anteriores sabíamos que había un toldo, un puesto del partido, ¿cómo? Los puntos rojos, a una distancia prudencial, creo que eran, Mario, 200 metros. 200 metros. Ahora casi que el punto rojo estaba dentro del centro de votación. Vimos, por ejemplo, un presidente a través de una cadena de televisión ofreciendo 10 millones de bolívares a quienes fuesen a votar. Eso es peculado de uso, eso está penado por la ley, eso es un acto doloso. Ahora, en términos de la legislación y de la estructura electoral, son las mismas máquinas. Esa leyenda o negra según la cual usted vota por el candidato A y le aparece el voto al candidato B, o hay un cable que va hacia Cuba y allá acá, eso es mentira. Ahora, si usted no cubre los centros de votación, se expone a que le hagan trampa. Bueno, en Mérida, en el Táchira, en Nueva Esparta, en Anzoátegui y en el Zulia, se cubrieron los centros de votación. La ventaja que le sacó Guanipa al candidato del gobierno en ese momento, que si mal no recuerdo era Arias Cárdenas, fue casi de 100.000 votos. En Táchira se triplicó la votación del PSUV. ¿Y qué tenemos ahora en esos estados? Dirigentes, políticos, gobernadores que se han convertido en referentes sociales, luchadores por su gente. ¿Quién puede criticar la gestión de la gobernadora Lady Gómez en el Táchira defendiendo los intereses de los venezolanos? O de Alfredo Díaz en Nueva Esparta, por ejemplo. O de Ramón Guevara en Mérida. ¿Quién puede cuestionar el desempeño de esos gobernadores que aún con toda la precariedad del caso están allí defendiendo los espacios de la democracia, los espacios de las libertades ciudadanas? O los alcaldes de Chacao, de Baruta, de Latillo. Por cierto, quiero hacer una referencia, o de los alias como José Fernández, un gran alcalde. Nosotros hemos puesto nuestra tarjeta en los momentos en que hemos participado en procesos electorales al servicio, sin mezquindad, de esos liderazgos. Nosotros acompañamos, sin ser militantes o dirigentes de Avanzada Progresista, a todos esos alcaldes. Le pusimos nuestra tarjeta a la orden, con mucha humildad, pero con mucho desprendimiento, porque estamos convencidos que los espacios políticos no se abandonan, a los espacios políticos no se renuncia, que hay que dar la batalla en todos esos ámbitos y mucho más en el ámbito municipal, porque todos sabemos que el concejal o el alcalde es el funcionario más accesible para el ciudadano. Ahí es donde se resuelve el problema del bote de aguas negras, el problema del alumbrado eléctrico. Es decir, el ciudadano acude a su concejal y a su alcalde para que le dé respuesta a una situación puntual de su comunidad. Bueno, nosotros pusimos nuestra tarjeta a la orden de esos liderazgos y ahí hay unos alcaldes de oposición resistiendo. No solamente en San Antonio o en el área metropolitana, el alcalde de Pampatar, por ejemplo, un gran alcalde que está allí dando la pelea, defendiendo los intereses de su comunidad. ¿Podemos decir que esos alcaldes y esos gobernadores son colaboracionistas porque fueron a un proceso electoral y defendieron sus espacios? Yo creo que para nada, por el contrario. Pudiéramos decir hasta que son unos héroes, que como ya dije, con toda la precariedad del caso, están allí dando la cara por la gente, dando la cara por el país democrático. Por eso ratifico, la oposición tiene que dar temprano ese debate sobre el próximo evento electoral que está contemplado, según la Constitución, el año que viene, que son las parlamentarias, para no repetir los errores del pasado. Hay Sí, sectores... pero aprovechando también el tema de la alta comisionada y la visita, ¿cuál es la impresión o la posición de Avanzada Progresista en torno a estos 3 días de visita de la alta comisionada? Teniendo en cuenta que, si bien es cierto, ella se reunió con el presidente encargado y también con algunas organizaciones no gubernamentales, pero también sostuvo una agenda bastante roja. ¿Cuál es la posición de Avanzada Progresista? Bueno, yo no creo que sea una agenda roja. Yo creo que Michelle Bachelet representa una institución internacional que está obligada a cumplir una agenda formal que tiene que ver con reunirse con los factores de poder
que conducen al gobierno, que representan al Estado venezolano. Y todos sabemos que este es un gobierno compartimentado. Se reunió con Maduro, se reunió con Diosdado como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, se reunió con el fiscal, se reunió con voceros que representan las instituciones del país, pero que también sabemos que representan factores del poder dentro del gobierno. En el gobierno también hay contradicciones. En el gobierno también hay una discusión, hay un debate. Allí hay un chavismo emergente, o mejor dicho, un madurismo emergente, por llamarlo de alguna manera, que está sacando cuentas. Allí hay gobernadores jóvenes del PSV que también están viendo la situación y están midiendo. Ahora, desde la oposición tenemos que enviar las señales adecuadas. ¿Qué vamos a hacer cuando se produzca, que ya se está produciendo el trasvase de los seguidores del gobierno hacia la oposición? Los vamos a señalar de que son cómplices de la situación del país. En la política hay una regla que dice: a enemigo rendido, puente de plata. El propio Elliot Abrams hace 10 días ha dicho que una parte del madurismo va a ser fundamental para los cambios democráticos que requiere el país. Lo dijo él, no lo decimos nosotros los sospechosos habituales de colaboracionismo, lo dijo un funcionario de la administración de Donald Trump. Y es verdad, sin una parte importante de quienes gobiernan o de la base de sustentación político-social de quienes gobiernan, va a ser imposible, o en todo caso dificultoso, transitar el camino de la paz para lograr los cambios que requiere el país. Hay sectores dentro de la oposición misma que siguen vendiendo la idea de que la salida a esta situación es una intervención militar extranjera. ¿Cuál es la posición de Avanzada frente a eso? Bueno, así como hay contradicciones en el gobierno, también las hay en la oposición. Incluso podemos decir que existen varias oposiciones. O en todo caso yo identifico dos. Aquellos que estamos a favor de una salida negociada, de una salida pacífica, de una salida civilizada, de una solución, digamos, que no implique la confrontación, que se dirima el destino del país a través de una consulta a la voluntad del pueblo venezolano, que trabaja en función de la reinstitucionalización de la democracia, de la defensa de las libertades políticas, de la defensa de los derechos humanos y de las libertades ciudadanas, pero también de la pluralidad y de la, por ejemplo, de la representación proporcional. Existen otros factores de la oposición que han planteado la confrontación violenta como un mecanismo para resolver los problemas del país. En principio, ese planteamiento, cuando digo en principio, me refiero a los primeros meses del año, tuvo un respaldo, por ejemplo, del gobierno de Donald Trump y de factores de la comunidad internacional. Bueno, al día de hoy, toda la comunidad internacional, absolutamente toda, ha comprendido y apoya y respalda una salida negociada. Lo está haciendo la administración Trump cuando pide hay que sentarse a negociar. Acompañó en Oslo ahorita, la comisión, se reunieron con la comisión que estaba en Oslo. Bueno, esa delegación de venezolanos que estuvo en Oslo, ¿con quién se está reuniendo? Con el gobierno. Ahora, ¿cómo manejamos esto? Ocultándolo, con complejo, diciéndole a la gente que no está planteada bajo ninguna circunstancia una negociación hasta que se produzca el cese de la usurpación, o le decimos a la gente la verdad. Nosotros desde Avanzada consideramos que la mejor política es decirle la verdad a la gente. Ahora bien, no somos ingenuos, no somos pendejos, sabemos el gobierno que tenemos al frente, que es un gobierno que va a tratar de utilizar el diálogo y la negociación para ganar tiempo. El gobierno tiene que enviar señales adecuadas, señales muy claras de su voluntad política para que el desiderátum de lo que ocurra en el país se resuelva en un horizonte electoral. ¿Cuáles serían esas señales? Bueno, fíjate, se me ocurren varias. Por ejemplo, que los diputados del PSV regresen a la Asamblea Nacional. Le quita el desacato a la Asamblea. Esos 54 diputados que fueron electos también en el 2014 deben regresar a la Asamblea Nacional a ocupar sus curules. Ese poder legislativo es quizás en este momento el poder público con mayor legitimidad en Venezuela y ante el mundo, ante la comunidad internacional. Yo estoy seguro que de regresar el PSV a la Asamblea Nacional con sus diputados, allí se van a producir las dinámicas propias de todos los parlamentos del mundo
para empezar a explorar los acuerdos y, por ejemplo, abordar inmediatamente las comisiones, los mecanismos, los dispositivos para la designación de un nuevo CNE. Esa es una señal del gobierno. Otra señal que debería dar el gobierno es la libertad de los presos políticos. O el debido proceso para aquellos que hayan cometido delitos que el gobierno considere que no puedan ser beneficiarios de esas libertades. Otra decisión que el gobierno puede dar, otra señal clara de voluntad política, de manifestación de voluntad política para mejorar la situación del país y detener el deterioro que eventualmente nos pueda llevar a una confrontación terrible para todo el país. Bueno, la reversión de algunos procesos de expropiación. Ahí está el caso de Agroisleña, que era la principal empresa que financiaba la producción agropecuaria del campo venezolano. Fue expropiada, la quebraron, se robaron todo, la arruinaron. Bueno, una señal del gobierno para atender el grave problema de la escasez de alimentos o la quiebra del sector agroproductivo es devolver esa empresa a sus antiguos dueños. La rehabilitación de los partidos, que me acota aquí Mario Villegas, devolverle los derechos políticos a aquellos partidos que han sido indebidamente inhabilitados. Eso se enmarca en nuestra lucha por los derechos políticos de todos los venezolanos. Si nos vamos a medirnos todos, con reglas claras, con un árbitro imparcial, con la vigilancia de la comunidad internacional y que sean los venezolanos los que decidan la nueva Asamblea Nacional y cualquier otro proceso electoral que pueda surgir en la distancia. Una preguntita. ¿Existe alguna plataforma o algún mecanismo de encuentro de los distintos partidos políticos de oposición en el cual se discutan todas estas cosas tan importantes? ¿O cada uno está por su lado? Bueno, nosotros hemos reclamado desde hace unos meses, repito nuevamente, se lo planteamos a Guaidó en privado y lo hemos dicho públicamente, que uno de los graves errores que ha cometido la oposición democrática en los últimos años es no dar los debates necesarios para estructurar una estrategia común, una estrategia que exprese la pluralidad de la oposición. Ese error se ha vuelto a cometer en estos meses. Nosotros nos pusimos a la orden. Cuando hablamos con el presidente de la Asamblea Nacional, le dijimos que estábamos en la mejor disposición para discutir, para debatir, para aportar nuestras ideas en función de esa estrategia común. El gobierno sí la tiene, que es quedarse en el poder eternamente. Y a ellos, a pesar de sus contradicciones, los unifica el afán de no perder el poder. Ahora, ¿existe actualmente en la oposición una estrategia conjunta? Lamentablemente no. Hay quienes insisten en una ecuación que ya sabemos que es impracticable, no la voy a repetir, ustedes saben cuál es. Y estamos quienes creemos que esa estrategia debe ser revisada en función de abordar con éxito las situaciones políticas que están presentándose actualmente. Que esa estrategia que nosotros aprobamos o en todo caso apoyamos pasa por la negociación política y que haya sectores del país que no la apoyen o que la vean con recelo, con reserva o con rechazo. Bueno, eso es parte del liderazgo político, convencer, ejercer el liderazgo. Nos corresponde a nosotros decirle a los venezolanos, mire, yo sé que usted tiene desconfianza en este gobierno y tiene razón porque nosotros también desconfiamos. Pero negociar no es claudicar, negociar no es rendirse. Negociar es defender en una mesa con la estrategia adecuada y con la verificación internacional que garantice que lo que allí se va a aprobar se respete. Es defender lo que los venezolanos han defendido pateando las calles del país. Eso hay que decirlo. Y frente a la ausencia de otro camino, no nos queda más que asumir el que corresponde y el que amerita una visión responsable y objetiva de la situación. ¿Nos conviene ir a un proceso electoral a la oposición venezolana? Bueno, yo creo que sí, con las debidas garantías, con la unidad fortalecida, para que ese 80% que rechaza el gobierno se exprese en los votos. Así ocurrió en el 2015. Juan Guaidó está ahí, entre otras cosas, porque es producto de la votación masiva que se produjo en el 2015. No olvidemos eso. No olvidemos que sin la votación masiva del 2015 no tendríamos esa Asamblea Nacional que ha dado la batalla en estos últimos 4 años. Me pregunto, si se convoca un nuevo proceso electoral, ¿vamos a perder el último bastión de los poderes públicos que le queda a la oposición? ¿No vamos a resolver esa aparente contradicción que no es tal? Porque no se trata de abandonar las calles. Nosotros hemos dicho, y ya con esto termino, que a este gobierno hay que combatirlo en todos los tableros, hay que confrontarlo en todos los tableros, en la movilización pacífica,
en la denuncia internacional, pero también en el terreno electoral.